Bien, muy amados, hoy quiero traer una reflexión acerca de la naturaleza de la iglesia. Llama la atención escuchar tanto los términos como vamos a limpiar la iglesia, vamos a barrer la iglesia, prohibido traer perros a la iglesia, etcétera, etcétera. Eso nos indica que claramente tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y estamos hablando de un edificio, de un concepto o de otras cosas que no son la iglesia. Es importante entender la naturaleza de la iglesia desde un punto de vista bíblico. Eso es fundamental. La iglesia no es una filosofía, ni una ideología, ni un concepto, ni mucho menos un simple edificio para actividades religiosas. Tampoco es una asociación religiosa, simplemente. La iglesia no puede ser calificada como la iglesia o la iglesia inclusiva o incluso la iglesia satánica. Estas cosas pueden ser como suenan, pero no son la iglesia. La iglesia tiene que ser o es un ente vivo y vibrante en continuo desarrollo, un ente, un movimiento de personas, vivo y activo, en pleno desarrollo. Desde el Antiguo Testamento encontramos ya una palabra para definir, que nos definía a la iglesia como asamblea, en Génesis 49:6. Si bien es cierto que aquí todavía no tenía una definición exclusiva como iglesia, era un poco más general, pero ha sido el término que ha venido especializándose hasta que en el Nuevo Testamento lo encontramos como eclesia, más o menos así, en el original, y que significaba una asamblea de personas libres llamadas por un heraldo. Esto ya empieza a tener más especificidad, ¿no? Así, encontramos que de al menos 114 veces en las que el Nuevo Testamento usa el término iglesia, al menos 92 veces de ellas se refiere a una congregación de creyentes. Aquí ya es más específica. Aquí ya no es una asamblea normal de cualquier tipo social. Aquí ya es una congregación de creyentes. Un grupo de discípulos del Señor Jesucristo que se organizan a fin de honrar su nombre y edificarse mutuamente. Eso es la iglesia. ¿Y cómo lo hacían? ¿O dónde lo hacían? En el Nuevo Testamento. Lo hacían simplemente en una casa. Se congregaban en una casa. Esos discípulos del Señor se congregaban en una casa. Encontramos eso en Colosenses 4:15, que la iglesia se juntaba, se congregaba a este fin en la casa de Ninfas. También lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 1:1, cuando la iglesia se congregaba en Tesalónica, en una ciudad. Entonces lo encontramos como la iglesia también de una ciudad. Encontramos también la iglesia en una región, en Gálatas 1:21 y 22. Las regiones de Siria, de Sicilia y de Judea, donde estaba también la iglesia. Y la encontramos en agrupaciones regionales, ¿no? Judea, Galilea, Samaria y en todas partes. Dice 1 Corintios 4:17 y Hechos 9:31. Así que encontramos la iglesia por todos los sitios, desde las casas hasta el mundo entero. Concluimos. La iglesia es el conjunto de los redimidos, no un edificio, no una filosofía ni una ideología. La iglesia es el conjunto de los redimidos, personas nacidas de nuevo en la familia de Dios, que se han arrepentido
y han recibido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor personal, y que se congregan con el único propósito de honrar a Dios, reconociéndole como su supremo Dios y edificándose mutuamente entre sí y apoyándose en la búsqueda de ese glorioso fin. Eso es la Iglesia y no otra cosa. La Iglesia también está representada en el Nuevo Testamento por algunas metáforas, como la familia y otras, como una familia y otras cosas más. Pero de esto hablaremos en nuestro próximo encuentro. Que el Señor os bendiga.